A esta segunda hora. Me recuerda un poco como comenzamos también allá en Venezuela, un grupo más o menos que iba creciendo de a poco, que se iban reventando las paredes y entonces buscábamos otro sitio para juntarnos, ¿no? Fue un poco lo que vimos en la foto. Gracias a Dios por la oportunidad. Siempre es un gozo, hermanos, poder compartir la palabra de Dios. Un gran privilegio, un honor poder buscar allí lo que Dios quiere que aprendamos a diario, ¿no? Hoy día las iglesias se han secularizado mucho y hemos visto pues muchas iglesias que han perdido su norte, ¿no? Han comenzado pues a hacer cosas que realmente no son las cosas que Dios busca de cada uno de nosotros hacer, ¿no? Y en esta mañana voy a compartir un mensaje que bien sencillo, creo que es bien práctico. Espero que Dios hable a cada una de sus vidas. Pues quisiera primeramente animarles a que cada vez que hable acerca de la iglesia, que cada uno de ustedes entienda que usted es iglesia. Amén. De que no pensemos pues en el pastor o en los diáconos o quizás en el edificio, ¿no? La Biblia nos enseña que en la iglesia somos todos, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, de lo cual Él es la cabeza, ¿ok? Y quiero que también recuerden que cada uno de nosotros está llamado para cosas muy particulares, en especial, como dice 1 Pedro capítulo 2, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en la medida que avancemos, pensemos, cada uno de nosotros como iglesia, pues lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. La Biblia nos da en el Nuevo Testamento, pues, ejemplos maravillosos de los cuales podemos aprender. Yo estoy predicando en mi iglesia ahorita en 1 Corintios, me comentaron que acá acaban de terminar una serie de mensajes en 1 Corintios, una iglesia que realmente, de la cual podemos aprender muchas cosas, en especial cosas no muy buenas. Era una iglesia pues que tenía muchos problemas, ¿no? Yo voy en el capítulo 10, pero antes prediqué de la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia ejemplar, una iglesia de la cual aprendemos cosas muy buenas. Entonces, Dios en su soberanía nos dio la revelación esta que terminó al final en Apocalipsis y nos dejó ejemplos maravillosos, ¿no? De algunas iglesias de las cuales podemos aprender mucho, ¿no? Y hoy, como les dije, pues en el mundo en el que vivimos es muy fácil pues distraerse de lo que otras personas nos enseñan por el internet, por el Facebook, por el Instagram y cosas como esas, y comenzar a tomar cosas que realmente no están en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos pues esta revelación, como dijo el apóstol Pedro, la mejor que tenemos. Y buscar en otros lugares pues no es adecuado, ¿no? Tenemos la palabra de Dios y allí debemos buscar los ejemplos que Dios nos ha dado entonces para acercarnos y poder practicar las cosas que Dios nos dice en su palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, allí en el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a estudiar algunas cosas interesantes, no sé si me va a dar chance todas, de la iglesia de Antioquía. ¿Ok? Me dieron media hora, normalmente yo predico una hora, pero voy a tratar de hacerlo en tiempo récord. Versículo 19 del capítulo 11, por favor. Y vamos a leer hasta el final, capítulo 30. Yo voy a leer, ustedes me siguen, por favor. Hechos 11, comenzando en el 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor, dice, estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas al oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron
a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, un profeta descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos nuevamente a orar. Padre, guíanos, Señor, en este tiempo. Padre, tú que ves cada corazón y cada necesidad, te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor. Que una vez más podamos salir edificados de tu palabra, siempre, oh Dios, pensando, evaluando, analizando tu palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias por amarnos, por el gozo que tenemos de tener tu palabra, de poder exponerla. Señor, ayúdame a ser claro, oh Dios, en lo que voy a estar compartiendo. Oramos en tu nombre santo, en Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Muy bien, entonces tenemos a la iglesia de Antioquía, que es de la que vamos a estudiar. En este mapa tenemos en la parte derecha, tenemos a Judea, Jerusalén por alguna parte, ¿no? Y cuando nos vamos al norte un poco, tenemos acá Siria, Antioquía de Siria, ¿no? Allí en la primera parte cuando leímos, pues nos dimos cuenta que hubo una persecución en ese entonces y las personas entonces, por motivo de la persecución, están persiguiendo a los cristianos al principio, entonces comenzaron a esparcirse, ¿no? Y muchos de ellos fueron a esos lugares. Vean, aquí está Chipre, está también Fenicia en este lugar, que es el Líbano hoy día, y entonces Siria, que existe todavía, esos lugares fueron. Y a otros lugares también. Se cree que, por ejemplo, la iglesia de Roma fue formada por personas que salieron de la persecución también antes de que Pablo visitara esa ciudad. Entonces, un poco para que nos miremos eso. Y este es el contexto un poco del libro de Hechos, simplemente para recordar cómo comenzó la iglesia allí en la ascensión de Cristo en capítulo 1 y la gran comisión que el Señor les dio en versículo 8 y de hacer discípulos a todas las naciones en Mateo capítulo 28, pero aquí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, recuerdan, el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Respondiendo a una pregunta que le hicieron los apóstoles, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no les toca a ustedes entender eso, sino que vayan y prediquen el evangelio, un poco. Entonces pasamos al capítulo 2 y viene la venida del Espíritu Santo, allí en el Pentecostés, recuerdan, el Espíritu Santo, una manifestación, si se quiere, pues, de lo que es este tiempo de la dispensación de la gracia que llamamos. Algo no visto en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo morando en las personas que vienen convirtiéndose al Señor. Eso no pasaba en el Antiguo Testamento. Vemos el Espíritu Santo viniendo, entonces, en su momento, y las personas hablándoles en diferentes lenguas a las personas que estaban para testificarles las cosas de Dios. Hechos 3 al 7, entonces, la iglesia comienza a crecer, ¿no? 3,000 creyeron, 4,000 creyeron, hombres, y entonces comenzamos a ver la iglesia de Jerusalén como la principal iglesia, una iglesia muy grande, 10, 15,000 personas quizás, ¿verdad? Creciendo, animados todos, vemos en los relatos, capítulo 3 al 7, y Pedro hablando en sus discursos, ¿no? Y entonces en capítulo 6 vemos nombrando a los diáconos, porque era tanta la gente, ¿verdad? Y hubo problemas en la iglesia, como siempre hay problemas en nuestras iglesias, pecadores que somos, ¿verdad? Y entonces nombran a unos diáconos para que se encarguen de esos problemas, de tal manera que los apóstoles, porque no habían pastores en su momento, se encargaran de la oración y de la palabra de Dios, que es un poco lo que hoy día creemos también, ¿no? Hacemos muchas cosas los pastores, pero realmente la predicación de la palabra es una de las cosas prioritarias que tiene que hacer un pastor, dedicado a la oración y entonces a la predicación de la palabra. Y en los capítulos 7 al 9 vemos la expansión del evangelio allí en Judea, Samaria, pero comienza entonces la persecución. Recordemos pues el apóstol Pablo, llamado Saulo, que comienza a perseguir a la iglesia. En el capítulo 9 describen entonces la conversión de Pablo y que una vez que se convierte comienza a predicar el evangelio. Y entonces las personas son esparcidas, son perseguidas. Mataron a Jacobo, recuerdan, le quitaron la cabeza, a Pedro lo pusieron en la cárcel. Y entonces las personas comienzan a perseguirlas, las personas están allí. Pero lo bueno que podemos ver y que debemos ver en todo esto
es que el Señor tiene control de todas las cosas. Y que en medio de dificultades y problemas, Dios cambia para bien. Noten, una persecución, las personas siendo perseguidas, siendo metidas en la cárcel, algunos muertos como Jacobo, por ejemplo, pero Dios usa eso para esparcir a las personas de esta manera que ellos en el mundo en el que estaban, un mundo romano, con seguridad en las calles, un mundo donde se hablaba prácticamente un solo idioma, que era el griego, koiné en su momento, preparado todo, como dice el libro de Gálatas, para que el evangelio fuera predicado. Entonces salieron las personas, como dice allí, algunos a Fenicia, algunos a Chipre, algunos a Antioquía, Siria y a otros lugares a predicar entonces el evangelio. Y allí estamos, ¿no? La iglesia de Jerusalén era la principal. Y acá entonces, capítulo 11 nos da la narrativa de cómo comienza, si se quiere, la iglesia entonces de Antioquía, que entonces más adelante va a agarrar preeminencia, ¿no? Con respecto a lo que era la iglesia de Jerusalén. Entonces voy a compartir algunas características, no sé si me da tiempo de todas, pero voy a tratar de avanzar rápido con el fin de dejarles algunas enseñanzas sobre la iglesia de Antioquía. En primer lugar, hermanos, vemos acá que la iglesia de Antioquía fue una iglesia proclamadora, una iglesia que proclamaba el evangelio. Y una vez más, pues vemos, como dice el texto acá al principio, que había sido esparcidas las personas, ¿no? Y en el capítulo 20 dice, pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a griegos y algunos hablaron a los judíos. Entonces vemos que la iglesia se inicia, hermanos, por la proclamación del evangelio. ¿Ok? Es decir, pues cada uno de nosotros estamos llamados a predicar el evangelio. No solamente el pastor Timoteo, ni el pastor Caleb. Todos somos iglesias y todos estamos llamados a predicar el evangelio. Amén. Vean que Lucas usa un par de verbos allí. El verbo hablaron, la leo en griego, y anunciaron, que en griego es evangelizar. ¿Ok? Fue lo que hicieron ellos. Y algo particular que nota en la descripción de Lucas es que habían unos que estaban tímidos, estaban asustados, porque la persecución era enorme, y cuando entraron entonces calladitos, algunos le predicaron solamente a los judíos, ¿no? Quizás eran judíos, predicaron a los judíos, pero otros eran más sagaces, eran personas que quizás tenían menos miedos y hablaron a otros. Dice, hablaron a los griegos. Quizás los griegos en este contexto pudieran ser judíos helenizados, no voy a entrar mucho en ese detalle, pero lo que podemos ver, pues, que habían unos más avivados que otros, ¿no? Pero ambos proclamaron y allí comenzaron a convertirse las personas. Y entonces, pensando un poco eso, cuando miramos un poco más adelante, vemos que era lo mismo que hacía la iglesia de Jerusalén. Allí en Hechos 5:42, la palabra de Dios nos dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Eso es lo que hacía la iglesia de Jerusalén al principio, por eso la iglesia creció como creció. Hechos 8:5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Otro verbo, el verbo kerizó, que significa anunciar en calidad oficial. Lo cierto que las personas, hermanos, compartían, ¿no? Cuando miramos el primer verso, quizás venga una pregunta a nosotros. ¿Debemos ir todos los días a todas las puertas a tocar predicando el evangelio? Bueno, quizás no. El libro de Hechos no es un libro normativo, un libro histórico, pero creo que todos debemos tener en nuestra mente como iglesia el deseo de proclamar, de compartir, de hablar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, en el lugar donde Dios os haya puesto, como hablan los españoles. Si Dios os ha puesto en la escuela como maestro, en la comunidad, o en la carnicería, o en la pastelería, bueno, allí tenéis oportunidad de hablar y de compartir el evangelio. Amén. ¿Saben que las estadísticas dicen que solamente el 10% de los que creen o de los que han creído comparten la fe con otros? ¿Pueden creerlo? Solamente el 10%. Si miramos acá, 60 personas, el 10% son 6 personas nada más. Es decir, si seguimos con esta estadística, capaz que de acá solamente 6 personas comparten el evangelio. Y el mundo perdiéndose. Hace poquito estuvimos en el centro
de Loroño comiendo algunas cosas. Los hermanos nos invitaron allí. Yo le dije en el oído a mi esposa, me siento así como Lot, el justo Lot, en medio de Sodoma y Gomorra. Le dije yo, no le dije al pastor Timoteo, pero le dije a mi esposa, un montón de gente por todas partes, bebiendo, haciendo una cosa, haciendo la otra, y nosotros allí pues mirando y comiendo, el mundo perdiéndose. Perdido, hermano. ¿Saben lo que pasa cuando alguien se muere sin Cristo? Ustedes lo saben, ¿verdad? Va al infierno, no hay velita que ponerle, ¿no? No hay un purgatorio donde lo saquen de allí. Entonces debemos tener compasión, hermanos. Logroño, una gran ciudad, he visto muchas personas perdidas y muchos hermanos sin querer compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y son buenas nuevas, ya lo vamos a ver en el siguiente punto. Buenas nuevas, que si son buenas nuevas son un regalo porque es por la gracia de Dios. ¿Verdad? ¿Cuánto deberíamos compartirlas, no? Decía un hombre por allí, cuando una casa se quema y hay un incendio, las personas salen corriendo a salvarlas, ¿no? Y eso debe ser nuestro sentimiento cuando vemos personas que se están quemando porque si se mueren se van a ir al infierno. Debemos tener la motivación de ir a compartir el Evangelio con ellos, ¿verdad? Entonces, era una iglesia, hermanos, proclamadora. Y dentro de lo que es esa proclamación, hermanos, ellos predicaron un mensaje inclusivo, ¿ok? Allí dice el texto que les predicaron a los judíos y le predicaron a los gentiles. El Señor Jesucristo dijo que Él vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿ok? Y el Señor Jesucristo tuvo muchos problemas cuando Él estuvo aquí. ¿Por qué? Porque estuvo predicándole a todo el mundo, ¿no? Primero vino pues a los judíos, vemos en Mateo capítulo 1 al 10, proclamando el mensaje del Evangelio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vemos al Señor Jesús también predicándole a la mujer samaritana y a personas después que el pueblo rechazó completamente al Señor Jesús, predicándole a todos, a bonitos, a feos, a personas que necesiten al Señor, que todos, algunos se creen muy buenos y creen que no necesitan al Señor, pero Él vino a buscar a los pecadores y a salvarlos, amén. Y a veces, ¿saben? Cuando nosotros estamos y no queremos compartir el Evangelio con alguien, pensamos y creemos pues conocer los corazones de las personas. Y no me va a acercar porque seguramente me va a rechazar. Pero quiero decirle algo, a nosotros se nos ha mandado a predicar y a compartir, a hablar a las personas, ¿ok? Y es el Espíritu Santo quien le corresponde entonces terminar de hacer la obra. Proclamaron un mensaje inclusivo a todos, niños, jóvenes, adultos, españoles, marroquíes, venezolanos, guatemaltecos, chilenos. Bueno, aquí tenemos una variedad. Estamos llamados a predicarles a todos. Pero ese mensaje, hermanos, también fue un mensaje centrado en el Señor Jesús. Dice el versículo 20, anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Y hoy en día, ese mensaje del Evangelio ha sido diluido. Así como pasó con la iglesia de Galacia, donde Pablo les dice, tan pronto os habéis apartado del verdadero Evangelio. Y no es que exista otro Evangelio, sino que ustedes lo han pervertido, el Evangelio. Y hoy en muchas iglesias, hermanos, enseñan un Evangelio pervertido. Un Evangelio centrado en sanaciones, un Evangelio centrado en prosperidad, un Evangelio centrado en cualquier otra cosa menos en ofrecerles el arrepentimiento de pecado, que fue lo que enseñó el Señor Jesús. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos. Mateo capítulo 4. Y luego el mismo Señor Jesucristo, arrepentidos y convertidos. Pero el Señor hizo milagros. Tenía que hacer milagros. Era el Mesías, tenía que probar ser el Mesías para que se cumplieran las profecías que señalaban que el Mesías iba a abrirle los ojos a los ciegos, la boca a los mudos, sanar a los paralíticos. Y los apóstoles hicieron. Los apóstoles hicieron porque ellos tenían que dar credenciales que iban a poner el piso de la iglesia, el fundamento.
En la Biblia, que se escribió en un periodo de 1500 años, tenemos pocos lugares donde realmente los milagros son vividos pues en esos tiempos, pero no es la mayoría. Y hoy entonces ustedes ven iglesias, hermanos, apartándose, diluyendo el mensaje del evangelio, predicando cualquier otra cosa, menos el mensaje del evangelio. Y finalmente, hermanos, dentro de lo que es la proclamación, ellos predicaron un mensaje transformador. Y qué maravilloso, allí cuando vemos en el versículo 21 que dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Acá Lucas también, de una manera descriptiva, usa dos verbos para señalar, pues, lo que estaba ocurriendo en ese lugar. En primer lugar, él usa el verbo y la mano de Dios estaba con ellos y gran número creyó. El verbo creer, ¿ok? El verbo creer, que es un verbo que significa confiar, tener fe en algo, ¿no? Y aquí entonces las personas lo primero que hicieron fue creer en ese mensaje que se les estaba predicando. Y hay muchas personas, hermanos, hoy día que creen. Como dice Santiago, pues los demonios también creen y tiemblan. Pero las cosas del mundo terminan atrapándolos y dejándolos a un lado. Y por eso vemos tan pocas personas comprometidas en las iglesias. Vemos tan pocas personas que vienen y pasan un tiempo y luego se apartan. Son personas que creyeron y nosotros tenemos amigos que han creído y tenemos personas en las iglesias que creen, pero no han sido convertidas. El verbo convertir en griego es un verbo que, hermanos, enseña que las personas cambian. El Espíritu Santo opera en la vida de las personas para hacerlas una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y vemos un montón de gente llamándose cristianos, que han creído, pero no convertido. Y por eso no vemos vidas nuevas, vidas distintas, vidas que se parecen a la vida del Señor. Vemos a las personas, hermanos, creyendo, siguiendo la vida anterior, haciendo las mismas cosas, complaciéndose en las cuestiones pecaminosas, sin tener la confianza en Dios, en que verdaderamente si hacemos lo que Él dice, realmente vamos a ser bienaventurados. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces vemos, hermanos, una iglesia de Antioquía que nace por la proclamación del evangelio de los hermanos, de cada uno de vosotros. ¿Queréis seguir creciendo? Mejor dicho, ¿desean que las personas sigan siendo salvas? Que es una de las cosas que el Espíritu Santo pone en nosotros, en nuestros corazones, ese deseo de que las personas se conviertan para que vayan al cielo. Bueno, debemos compartirla. Seguramente que todos acá tienen familias que no han creído en el Señor. Tienen compañeros de trabajo, vecinos. Y mi pregunta es en esta mañana, ¿le has hablado del Señor? ¿Has compartido de las buenas nuevas? ¿De esas cosas maravillosas que te ocurrieron cuando conociste al Señor? Pues siempre cuando tenemos una experiencia maravillosa, pues lo que hacemos es correr para comentarlo y contárselo a alguien, ¿cierto? No como un banquero una vez que habló conmigo y le fue a pedir una tarjeta de crédito cuando era estudiante. Y él me dice, ¿cuánto ganas? No gano nada porque apenas trabajo 20 horas y me pagan $5 la hora. Y él me dice, yo te voy a dar una tarjeta, porque yo también soy cristiano como tú, pero nadie sabe que yo soy cristiano, me dice. Y mira para los lados y no les digas a nadie. ¿Cómo podemos avergonzarnos de eso, verdad? Pues más bien, el Señor me ha salvado. Soy libre del pecado. Y quiero que otros sean, porque cuando hay cosas buenas que vienen a nuestras vidas, queremos transmitir esas cosas buenas a otras personas. Una iglesia, hermanos, proclamadora. Debemos ser todos proclamadores del evangelio de Dios, como dice Pedro. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable
para que entonces compartamos el mensaje del Evangelio. Pero en segundo lugar, hermanos, fue una iglesia impactante. Dice allí el texto que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósitos de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Eran cosas buenas que estaban pasando, hermanos. Y cuando las cosas buenas pasan, las cosas, hermanos, comienzan a esparcirse y las personas comienzan a escuchar lo que está pasando. Y es maravilloso, ¿no? Cada comunidad se conoce por algo, ¿no? Nosotros estamos lejos de ustedes, viajamos 10 horas más o menos en avión para poder llegar hasta acá. Pero escuchamos mucho de España. Un montón. ¿Y saben lo que escuchamos de España? Pues que es una comunidad que le encanta el fútbol. Y lo que hablamos es, lo que más escuchamos es de Barcelona, del equipo y del Real Madrid. Y de la Real Sociedad. Y de Logroño no, porque aquí no hay equipo de primera categoría. Pero se conoce por esas cosas. ¿Ok? Y Venezuela ahorita se conoce por el socialismo o el comunismo del año 21, del siglo XXI. Pero Antioquía, hermanos, era conocida por que estaban pasando cosas maravillosas, porque Dios estaba salvando a las personas. Dice que la noticia fue difundida, traspasó las fronteras. Todos se enteraron de lo que estaba pasando allí en Antioquía. Recuerdan en Hechos 17, cuando Pablo sale en su segundo viaje misionero allá en Tesalónica, estas personas dijeron, estos trastornan al mundo entero, predicando. ¿Cuánto quisiéramos, hermanos, que nos llamaran así? Algunos dicen, bueno, yo creo, yo no quiero ser fanático como tú. Bueno, yo prefiero ser fanático de Cristo y no del Barça, le digo. Porque el Barça a mí no me ha dado nada, pero el Señor me ha dado la salvación. Y qué bueno sería que Logroño en algún momento se convirtiera en una ciudad donde las personas hablaran acerca de lo que Dios está haciendo acá. Y para eso, vosotros tenéis que trabajar, que compartir el Evangelio, para que pasen noticias y cosas buenas. La obra, hermanos, fue constatada, vinieron personas en su momento, eran los primeros tiempos, los apóstoles tenían que constatar lo que estaba pasando. Y dice allí la Escritura que Bernabé vino y comenzó a ver y se dio cuenta, como pasó con Pedro cuando fue allí en el capítulo 10 de Hechos también con Cornelio, a ver qué estaba pasando. Porque ellos creían que solamente los judíos iban a ser salvos, pero ahora los gentiles también están siendo salvos. Y no solamente por allá, por aquel lado del sur, sino en el norte, ya en Antioquía. También el Señor tuvo compasión de ellos, por supuesto. Y de acá de España y de Venezuela. Porque Dios, hermano, su deseo está en que las personas no perezcan, sino que vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Y nosotros, siempre les digo a mi iglesia, pues, hermanos, Dios nos ha dado un privilegio grande de compartir la palabra de Dios, ¿saben? Y Dios pudiera usar a sus ángeles para que lo hagan, ¿cierto? De hecho, durante el tiempo de la tribulación, Dios va a usar ángeles para que terminen de llevar el evangelio al mundo antes de que el Señor venga e instaure su reino milenial acá en la tierra. Pero hoy, el motor de Dios somos nosotros, su iglesia. Y Dios, por su misericordia, así como en el Antiguo Testamento, tuvo planeado usar al pueblo de Israel para que las personas conocieran al Dios verdadero. Hoy, Dios, hermanos, se ha placido en usarnos a nosotros, a usted, a mí, como iglesia, para que el mundo conozca al Señor. ¿Y cómo van a creer las personas si no hay nadie que les predique? Dice Pablo allá en capítulo 10 de Romanos, ¿saben? ¿Cómo se van a convertir las personas si nadie les predica, si nadie les comparte el evangelio? Al final de ese texto el Señor dice, cuán hermosos son los pies, cuán maravillosos son las personas que anuncian el mensaje del Señor.
La iglesia entonces, hermanos, de Antioquía fue una iglesia, en segundo lugar, impactante. Fue una iglesia proclamadora, fue una iglesia impactante. En tercer lugar, hermanos, fue una iglesia discipuladora. Una iglesia. El segundo paso después de la conversión de las personas necesitan ser enseñadas. Dice allí los versículos 25 al 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole les trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, hermanos, el discipulado es lo segundo que precede entonces a la conversión. Una persona, como dice Pedro, es un bebé cuando nace en los pies del Señor, pero los más maduros debemos entrenar a otros para que esos entonces puedan enseñar a otros y así sucesivamente. Y entonces, pero todos tenemos que estar involucrados. ¿Ok? El Señor en la gran comisión dijo, id y predicar el evangelio en alguna parte, en otros, id y hacer discípulos a todas las naciones. Le dijo a los apóstoles. Los apóstoles terminaron, el último de los apóstoles fue el apóstol Juan, allí que murió a finales del siglo. Pero esa gran comisión creemos que también es para nosotros, ¿no? Id y hacer discípulos. Solamente me quedan como 5 minutos. Y todavía me queda un montón de cosas que decir, entonces voy a apurarme un poco. El discipulado es un trabajo planeado, hermanos. Y allí Bernabé fue a buscar refuerzos, fue a buscar a Pablo. Y entonces vinieron y dice que se quedaron un año por primera vez. Pero el discipulado, y por eso muchas personas no están involucradas en el discipulado, es un trabajo que demanda tiempo, hermanos, paciencia y sacrificio. ¿Okay? Pablo lo sabía. Antes de morir, allí, cuando escribió a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros. Y luego dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El gran mensaje del discipulado. 4 generaciones. Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles a otros. Lo que está enseñando Pablo acá es que todos acá, hermanos, debemos ser discipulados, a aprender y entonces discipular a otros para que esos discipulen a otros y así el evangelio sea expandido y tengamos iglesias fuertes, soportadas en buena doctrina y podamos crecer pues de la mejor manera para glorificar a nuestro Señor. Amén. Sacrificio, hermanos. Tú pues le dices a Timoteo, sufre. Y pues aquí me puedo extender un montón. Pero ese sufrimiento que le está hablando Pablo a Timoteo tiene que ver con dejar o con rehacer nuestras prioridades, ¿no? Y muchas personas no quieren involucrarse en el tema del discipulado, hermanos, porque están involucrados en cosas seculares, en el trabajo, en deportes, en cualquier otra cosa. Y al Señor en su lista de prioridades tienen al final. Que vienen a la iglesia solamente los domingos y llegan tarde y se van temprano. Esos que no vienen a ninguna actividad, esos que nunca salen a evangelizar, esos que nunca están comprometidos con las cosas de la iglesia. El Señor no es su prioridad. Pero el mensaje y el mandato es que suframos. Si hemos sido enlistados en las cosas de Dios. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y hablan de hombres fieles. David dijo en algún momento, ¿dónde están los fieles de la congregación de Israel? ¿Saben? Y hoy podemos decir, ¿dónde están los fieles de nuestra iglesia? Lo digo en mi iglesia que tiene más de 200 personas, ¿dónde están los fieles? Y los buscamos. No hay muchos fieles, hermanos. Y creo que es un patrón en todas las iglesias, que hay pocos fieles que se quieren comprometer con ese Dios que les salvó. Pocos. Pero Dios, hermanos, espera de nosotros que nos comprometamos. Este mundo es pasajero. El Señor dijo, ¿de qué te vale tener todo lo que tienes y perder tu alma? ¿De qué nos vale estar involucrados y ocupando todo nuestro tiempo en cosas perecederas?
No sabemos cuándo vamos a morir, quizás mañana muramos. Y todo ese esfuerzo, esa energía que hemos dedicado a una cosa y a la otra. Y no me malentiendan, no le estoy diciendo que deje de trabajar, que deje de hacer una cosa y hacer la otra. No. Pues la Biblia dice, pues si no trabaja, no coma. No, debemos trabajar. Debemos entender, pues todo en un contexto. Debemos ser balanceados. Pero nuestra prioridad debe ser Dios. Al Señor Jesucristo se le preguntó cuál era el primer mandamiento. ¿Qué dijo él? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se reduce todos los mandamientos. Amamos a Dios y entonces Él va a poner su sentir en nosotros para que entonces nosotros amemos a nuestro prójimo. Y el amar a nuestros prójimos, hermanos, significa querer que ellos crean en el Señor. Porque es el deseo de Dios. ¿Sí? Entonces Dios va a cambiar nuestros deseos por su deseo. Como dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Pero esas peticiones, hermanos, no son, ¿saben? El carro, el piso, o la plata, o esto. No. ¿Por qué? Porque cuando nos deleitamos en el Señor y empezamos a entenderlo, me queda un minuto, a amarlo, a querer lo que Él quiere, ¿sabes lo que pasa? Que esas cosas que nos gustaban y que queríamos comienzan a cambiar. Ahora voy a comenzar a desear lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere son personas arrepentidas, hermano. ¿Entiendes? Y por eso tenemos que cada día acercarnos más a Dios. Hermanos, una iglesia, en tercer lugar, discipuladora. Y cuando, hermanos, discipulamos a las personas, el discipulado trae consigo frutos. Dice allí, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Versículo 26, se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Cristianos, frutos. Hoy en día hay muchos que quieren llamarse cristianos, pero viven como cualquier incircunciso, como decimos nosotros por allí. Esos que se llamaban cristianos, les llamaban cristianos despectivamente, ¿saben? ¿Por qué? Porque vivían, hermanos, como Cristo. Porque hablaban y tenían un lenguaje como Cristo. Porque predicaban a Cristo. Porque amaban como Cristo amaba. Porque se esforzaban como el Señor se esforzó. Hoy no es digno de llamar a muchas personas cristianos realmente. Y muchos quieren llamarse cristianos. Sí, yo soy cristiano. Pero no quiero ser como tú. No quiero ser un fanático. Qué cosas, ¿no? Una iglesia, hermanos, discipuladora. En los 2 minutos que me queda, que me voy a robar, ¿está bien? ¿Sí? 2 minutos, voy a terminar entonces a las 12:20. Y no a las 10:15. Número 4, una iglesia generosa. Dice allí el texto, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Y el versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé. Bueno, aquí comienza el sentido de ser iglesia, ¿saben? Yo no os conozco a vosotros, pero por la sangre de Cristo somos hermanos. Y así tenemos, cada vez que llegamos a algún lugar, Chile, Colombia, Costa Rica, encontramos a la familia del Señor. Y qué lindo, ¿no? Que ellos, después de haberse convertido, después de haber sido discipulados, después de haber entendido lo que significó la muerte de Cristo, ese gran sacrificio vicario que hizo por nosotros, entendieron que eran hermanos de otros
Y como dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, somos todos los cristianos en el mundo un cuerpo. Y qué maravilloso que nosotros podamos estar pendientes pues, de lo que está pasando en el mundo. Y si Dios nos permite, pues, ayudar a aquellos que están con mayores dificultades, lo podamos hacer, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios porque en medio de todos los problemas que Venezuela ha tenido todo este tiempo, en el año 2017 fue un año de mucha hambruna en Venezuela, muchos hermanos, muchas familias tuvieron mucha dificultad para comer y todo lo demás. Recibimos de muchos hermanos fuera del país ayuda para poder suplir esas necesidades. Sí. Y entonces agradecemos a Dios y oramos de tal manera que todos entendamos que Dios nos llama a ser generosos, especialmente con nuestros hermanos en Cristo, estar pendiente de otros. Y voy a seguir para daros la última de las características, una iglesia, hermanos, proclamadora, una iglesia que impacta a la comunidad, al mundo, una iglesia discipuladora, una iglesia generosa, pero finalmente una iglesia misionera. Y ahí usted va para el capítulo 13 y ve que ministrando estos al Señor allí ya en la iglesia de Antioquía y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartaos a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia, además de esas 4 cosas, hermanos, comenzó a dar ejemplo de ser una iglesia misionera. De allí salen los primeros misioneros. Grandes hombres, Pablo y Bernabé, salen, hermanos, movidos por el Espíritu Santo, obedecidos por la iglesia. Ellos, vamos a poner los 3 puntos acá, rapidito. Creo que no los puse allí entonces. Los puse en la otra lámina y se me olvidó. Pero vemos acá en el texto que estamos mirando que vemos la obra del Espíritu Santo en esta dispensación, hermanos, obrando, ¿verdad? Trabajando, llamando a las personas. Vemos a Pablo y Bernabé aceptando ese reto y ese desafío, siendo obedientes para salir a las calles a predicar el Evangelio. Y vemos a una iglesia enviadora, obediente también, teniendo cuidado de sus misioneros. Pues si quiera Dios que de esta iglesia puedan salir misioneros también, va a ir a otros lugares, a otros estados o a otras provincias de acá mismo de España o a otros lugares en el mundo. Así como tenemos aquí misioneros que vienen de Estados Unidos a predicaros a ustedes y a levantar, pues a ganar almas acá en Logroño, pues que de acá salgan españoles o latinos que viven acá en España, ¿verdad? Y que salgan personas con deseo de ir a otros lugares en el mundo, porque tenemos una población de 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Y cuánta falta hace? Como dice la Biblia, ¿no? Que la mies es mucha, hermanos, pero los obreros son pocos. Y entonces estamos buscando obreros para que vayan, porque el campo está listo para la siega, como dice Juan 4. Está listo, está ahí listo. Necesitamos gente que vaya a cosechar. El trabajo del Señor, nosotros estamos llamados a hacerlo. De tal manera, pues, hermanos, que allí están 5 características de una iglesia de las cuales podemos aprender un montón. Y espero que Dios, pues, en esta mañana haya tocado su corazón, pues, y puedan atesorar esas características. Y si por alguna razón hayan perdido el foco de lo que han venido haciendo o no estén comprometidos con la obra de Dios, puedan comenzar a pensar, hermanos, en comprometerse con la obra del Señor, orientar sus prioridades